Ahí sí, estamos grabando. A compartir mi escritorio. Creo que todos consiguen ver. Sí, eso nomás. Ya. Espero que todos puedan ver la presentación. Ahí sí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar más una clase de metodología de la investigación, presentando la última parte, digamos, teórica del método científico. ¿Ya? Esa va a ser la última parte y será la parte, y hasta aquí, hasta la clase de hoy, lo esperado, va a ser el tema de la evaluación que vamos a hacer en la próxima semana. No sé si ustedes recuerdan, según el calendario, espero que todos logren ver. Según el calendario, hay una actividad, lo que llamo de primera actividad, con fecha para la próxima semana, que corresponde a una prueba basada en los contenidos presentados. Entonces, para la próxima semana vamos a tener una prueba de identificación de problema, argumentación, elaboración de hipótesis, objetivos, métodos de diseño experimental, no experimental y técnicas de análisis de resultados, que será tema de la clase de hoy. ¿Y por qué? Porque hasta aquí, hasta hoy día tenemos por lo menos los fundamentos del método científico, ¿ya? Entonces, hasta la clase de hoy, donde les voy a presentar algunas técnicas para análisis de resultados, nosotros vamos a tener el método científico, los fundamentos, la parte teórica, ¿ya? Bueno, entonces haciendo un... antes que me olvide sobre las actividades que ustedes me entregaron, yo tengo como la mitad más o menos analizada, ¿ya? Entonces creo que tengo como 20, 40 me entregaron, entonces tengo como más o menos 20 evaluadas, analizadas, ¿ya? Algunos con nota y otros sin nota. ¿Y por qué? Conforme les envié un correo hoy día no, esta semana, los estudiantes que no están ingresados al SIMBAD no van a tener calificación, no van a tener nota, ¿ya? Pero igual yo voy a hacer el análisis para ver si está de acuerdo o no, pero no va a recibir una nota. Los que sí están en el SIMBAD, ahí va a tener nota de las actividades, ¿ya? Entonces, para que sepan, sobre la última actividad de metodología de los métodos de investigación, yo analicé como hasta la mitad más o menos, me falta como 20 para evaluar, ¿ya? Pero en general, por lo menos hasta el momento que yo estuve evaluando, analizando, la mayoría planteó súper bien el método basado en el problema, pero igual muchas veces en la explicación no estaban explicando cómo se va a desarrollar el método, pero por ejemplo estaba presentando los objetivos. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Entonces, a los que me entregaron, pueden dar una mirada después para ver si ya pasó por la análisis o no, pero espero que hasta al fin de la semana tenga todo. Espero que hoy día yo complete todos los análisis, haga todos los análisis, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco del método científico, recordando de las clases anteriores, ¿ya? De temas de método científico. Entonces, en la primera clase, lo que nosotros conversamos fue la identificación del problema, donde se fue presentado ejemplos de problema, los procesos de investigación, cómo se hace una investigación científica, basándose en el método científico, y muchas veces, y también fue mostrado dónde buscar las soluciones, o sea, dónde encontrar fuentes de idea para preparar una solución, ¿ya? Y también fue como planteado como escribir una buena formulación de una buena propuesta de solución y también cómo formular bien el problema para que no sea muy amplio. Esa es otra cosa que todavía mucha gente está presentando el problema muy amplio, ¿ya? Es decir, el problema es la contaminación del aire. Eso es muy amplio, ¿ya? Usted tiene que enfocar, por ejemplo,
El problema es exceso de material particulado fino en la ciudad de Talca durante el periodo de invierno por las calefacciones, por las estufas a leña. Por ejemplo, que utilizan leña húmeda. Entonces, ese es un ejemplo de un problema bien formulado, ¿ya? Corto, breve, pero con toda la información necesaria. Entonces, no sea amplio, enfoque en un tema y explique muy bien el problema, ¿ya? Una línea sola, no 3 palabras. Una línea no significa 3 palabras, pero sí una formulación más amplia. Permiso que me parece que ya, ahí sí, ahí sí. Entonces, ojo con la formulación del problema y con la propuesta de solución. Bueno, después de eso fue presentada los argumentos, cómo hacer la argumentación, su definición, los tipos de argumentos y cómo se hace la composición de un ensayo, y eso en sentido de que pueda argumentar su propuesta de solución. ¿Ya? Nosotros hicimos presentó una argumentación de manera súper amplia, enfocando incluso no solo en proyectos de investigación, pero también en debates en área de comunicación, ¿ya? Entonces, nosotros hicimos eso cuando hablamos de argumentación. Y esas 2 clases fueron una clase sola, ¿ya? Esos 2 temas fueron una clase, que fue el primer tema del método científico, ¿ya? Una clase. Bueno, después nosotros elaboramos las hipótesis y objetivos, definimos las hipótesis general, específica y también estadística. Fue presentado cómo formular los objetivos de manera general y específica, ¿ya? Recordando la estructura que los objetivos tienen que tener, desde el verbo infinitivo hasta el objeto de estudio, hasta la temporalidad, la ubicación, ¿vale? Y en la última clase nosotros hablamos un poquito sobre los métodos de diseño experimental y no experimental, ya donde hicimos el análisis de información, que podría ser cuantitativo o cualitativo, la metodología experimental, no experimental, basados en los análisis anteriores, ya, y recordando que las metodologías dependen de 3 factores, y esos son factores que deben estar muy bien claros cuando plantear la metodología, que sería el propósito de la investigación, ya, propósito, el marco temporal, o sea, el tiempo, y el grado de control de las variables. Entonces, eso tiene que estar claro cuando for plantear la metodología. Ya no necesita escribir las 3, por ejemplo, el propósito ese, el tiempo será ese, el control será ese. Pero cuando for escribir la metodología, tiene que presentar esos 3 factores. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan del método cuantitativo experimental, donde fue planteado un problema en la realidad, un experimento de que se quería medir el impacto, cuánto los nutrientes del suelo influenciaba en el crecimiento de la planta. Entonces tuvo un grado alto de control de las variables que serían temperatura, contenido de agua, humedad, y el tiempo sería el actual, y el propósito sería la búsqueda de relación entre causa y efecto, y relación, digamos, verdaderas, la búsqueda de de relación directa, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, caracteriza un experimento, un método cuantitativo experimental, ¿ya? Y también hablamos un poquito sobre los diseños de esos métodos, ¿ya? Bueno, basado en eso, hoy día nosotros vamos a nuestro último tópico del método científico, que corresponde a las técnicas de experimentos y análisis de resultados, ¿ya? Técnicas de análisis de resultados. Bueno, antes de plantear las técnicas, antes de ir directamente a las técnicas, yo quiero hacer
una especie de resumen, de presentar las informaciones importantes sobre la investigación, para que puedan tener en cuenta lo que se espera cuando fuera a escribir, por ejemplo, un trabajo de título o hasta mismo cuando fuera a plantear su proyecto. Son informaciones que se debe tener, tomar en cuenta en carácter de investigación, ¿ya? Entonces, volviendo un poquito más atrás, al pasado, al principio, digamos, la búsqueda de conocimiento se hace de dos formas: a partir del método empírico y también a partir del conocimiento científico, ¿ya? Para los que no saben, lo que significa empírico significa lo que se obtiene en general por laboratorio, por experiencias. Entonces son resultados que se adquieren con la práctica y se define como la forma primaria de conocimiento, ¿ya? Bueno, el empírico, cuando nosotros hablamos de métodos empíricos, de metodología empírica o de análisis empíricas, no se puede dar explicaciones razonables del efecto, pero se busca muchas veces las relaciones causa y efecto, pero sin explicaciones racionales, ¿ya? Es decir, que hay una causa, un efecto, pero hay una relación entre ellos, pero no hay una descripción física, ¿ya? Eso se hace muchas veces cuando se analiza, cuando se crea fórmulas empíricas. No sé, por ejemplo, en hidrología hay varias fórmulas empíricas que se tratan, por ejemplo, de la infiltración bajo determinados tipos de suelo, ¿ya? Entonces, hay una relación, hay una relación que determina causa y efecto de cierto fenómeno, pero no hay una explicación física, ¿vale? Se trata más de un razonamiento especulativo, muchas veces desde la imaginación o hasta mismo de intuición, entre otros factores. Ya se sabe que hay una relación por tipo de suelo, pero no hay una descripción física del tipo de suelo. Por ejemplo, en el caso de hidrología o en el caso de infiltración. Ya, entonces se utiliza el conocimiento empírico. El otro es lo que llamamos de científico. Surge cuando el conocimiento empírico deja de resolver los problemas, ¿ya? Ahí se caracteriza mucho más de conocimiento de la física, de los procesos que ocurren en el sistema, o hasta mismo se hace necesario una investigación para determinar si el proceso físico está adecuado o no, ¿ya? Entonces, el conocimiento científico surge a partir de investigación y el empírico surge a partir de su propia, digamos, de su propio conocimiento día a día de lo que se pasa bajo algunos temas o de algunos problemas, no sé, de algún fenómeno que usted está queriendo investigar. Ya, entonces usted, por ejemplo, sabe que el cielo es azul, pero se quiere saber por qué el cielo es azul y no sabe por qué, por el tema no sé cómo decir eso en español, pero sería como, eh, en portugués nosotros decimos efecto de espallamiento, como de reflexión de la luz, y el azul sería la ola más corta que se refleje más, por eso el cielo es azul. Entonces se tiene un conocimiento científico, pero el empírico usted sabe que el cielo es azul mirándolo, ¿ya? Entonces eso. Bueno, entonces el método científico se basa en la reflexión de una realidad problemática, ¿ya? Entonces, teniendo esta observación, este análisis empírico y usted encuentra un problema, ¿ya? El método científico se basa desde el principio en el planteamiento del problema. Entonces, le estoy haciendo de nuevo eso, ¿por qué? Porque el planteamiento del problema es fundamental, un buen planteamiento de problema. ¿Por qué? Porque teniendo un buen planteamiento de problema, usted hace la formulación de la hipótesis de manera adecuada. Y recuerda, la formulación de una hipótesis adecuada, usted puede describir bien, plantear la metodología. Primero,
describir bien los objetivos, plantear las metodologías, los métodos, los materiales, ¿ya? Entonces, se hace súper importante tener el planteamiento del problema bien, la formulación bien descrita de la hipótesis, ¿ya? Y porque teniendo todo eso, nosotros hacemos eso para demostrar la hipótesis, ¿ya? Y demostrar la hipótesis sería la descripción de la metodología y análisis de los resultados. Y eso que vamos a ver hoy día. Entonces, la clase de hoy día sería como la demostración de la hipótesis, ¿vale? Entonces, si no tenemos bien planteados los dos tópicos anteriores, la demostración de la hipótesis puede no estar adecuada, ¿ya? Y ahí sí llegamos al final desde la demostración de la hipótesis, verificamos si la hipótesis está correcta o no y alcanzamos las conclusiones de nuestro proyecto. Entonces, ojo, ya ese sería el método científico bien sencillo, ya se hace necesario plantear el problema de investigación, crear, por ejemplo, una pregunta de investigación, pero eso tiene que estar bien planteado, no puede ser amplio, tiene que estar concreto, defina un problema de manera bien definida, ya de manera concreta. Eso no es decir escribir muchas cosas. Ya muchas veces un problema completo, un problema bien definido puede ser escrito de manera corta, de manera sencilla, ¿ya? Así como el amplio también, pero tiene que tomar mucho cuidado cuando for escribir. Y la formulación de la hipótesis de la misma forma, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la demostración de la hipótesis, que sería la metodología y análisis de los resultados? O sea, la clase que vamos a tener hoy. Bueno, la primera cosa que nosotros debemos saber es cómo plantear las estrategias de la hipótesis. Y esto se basa en la descripción muchas veces de materiales y métodos, ¿ya? De nuestra investigación. ¿Ya? Entonces la estrategia va a ser ese, utilizando eso, bla, 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 bla. ¿Ya? Enseguida, aplicación, la operacionalización de la variable, o sea, lo que vamos a estudiar, nosotros vamos a utilizar eso para estudiar eso, ¿ya? Separación de variables, vamos a enfocar si tu proyecto va a ser de carácter experimental, cuantitativo experimental, tiene que definir cuáles son las variables que van a quedar controladas y ese tipo de cosas, ¿vale? Para después sí hacer la medición. Entonces, en base a la estrategia demostrada para demostrar la hipótesis, a la operacionalización de la variable, los indicadores que usted va a tener, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener un otro control, que ahí vamos a estudiar, por ejemplo, un alto control de variables para estudiar, no sé, la compresión de determinados materiales o la conductividad térmica. Entonces ahí sí sería la operacionalización de la variable. Nosotros vamos a hacerlo la medición, o sea, hacer los experimentos para después hacer análisis y sistematización de los datos, ¿ya? Y este análisis y sistematización de los datos, corresponde a las técnicas muchas veces estadísticas. Entonces, teniendo la hipótesis planteada y la estrategia para desarrollar, ese análisis es lo que va a decir si la hipótesis es verdadera o no, para poder verificar, ¿ya? Y sacar las conclusiones y generalizaciones de los resultados, ¿ya? Entonces, esto, desde la metodología, toda esa parte, digamos, sería la metodología, y aquí sería la demostración de los resultados para alcanzar las conclusiones, ¿ya? Entonces, ese es el camino que nosotros vamos a seguir hoy día para la demostración de la hipótesis. Bueno, y todo eso depende de las características de la investigación, de las principales características que la investigación tiene que tener, ¿ya? Entonces, volviendo también un poco atrás,
¿Qué debe tener su investigación, su proyecto? ¿Ya? Su proyecto muchas veces, o bueno, muchas veces no, sí debe se basar en trabajos de otros investigadores. Usted no puede tomar, no es que no puede, eso es súper complejo tener una idea sin ser un visionario. Ya, usted, ser un visionario no surge de nada. Usted tiene que tener conocimiento anteriores, o sea, basar en trabajos, en proyectos, en investigaciones realizadas anteriormente. Y para eso muchas veces se hace necesario plantear las citaciones, las referencias, usted tiene que tener la bibliografía y eso va a ser tema de las próximas clases, ya después de la evaluación. Entonces, una buena investigación tiene como característica que se basa en trabajo de otros investigadores, que se puede repetir, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando usted haga el mismo experimento, obtiene el mismo resultado, ¿ya? Entonces, sí puede repetir. Lo otro, volviendo un poco sobre si puede repetir, lo otro es que cuando usted escribe su proyecto o en la realidad su trabajo de título, cuando usted escribe, el lector, la persona que está leyendo, puede replicar también, ¿ya? Pero ojo que eso no quiere decir que usted va a describir un tutorial, un guía, ¿ya? Pero sí que la persona pueda identificar los pasos de la manera que usted escribe, ¿ya? Eso nosotros vamos a ver un poco más adelante cuando ingresamos a la parte de cómo escribir textos de carácter científico, ¿ya? Pero lo importante es que se puede repetir también. No solo usted, pero otros investigadores. Además de eso, debe generar otras situaciones, ¿ya? Debe presentar un razonamiento lógico vinculado a una teoría, ¿ya? Y eso parte a partir del planteamiento de hipótesis, ¿ya? Entonces, si usted plantea la hipótesis bien, si está bien adecuada, usted puede demostrar la estrategia que va a utilizar bien de una manera lógica. Además de eso, antes, ya volviendo un poco antes del planteamiento de la estrategia, usted puede plantear el objetivo específico, general y específico, siendo que el específico puede tener una secuencia lógica, ¿ya? Y ahí sí, los materiales, los métodos y el análisis que va a utilizar, ¿ya? Lo otro que parece un poco, eh, eh, digamos, que debería estar claro a todos, parece poco obvio, pero tiene que tomar mucho cuidado que cuando usted plantea una investigación, plantea una solución, lo importante es que esta solución debe estar clara que se puede hacer. Y para eso debe presentar los argumentos, ¿ya? Y todo eso se vuelvo a decir, la importancia de una buena formulación de todos los puntos descritos anteriormente. ¿Por qué? Porque si está bien formulado, usted va a decir que se puede hacer, ¿ya? Y una buena investigación genera nuevas preguntas y es de naturaleza cíclica, o sea, hay un círculo, ¿ya? Un ciclo que se torna, digamos, es un ciclo, ¿cierto? Usted genera una nueva pregunta, hace la investigación y esta investigación genera nuevas preguntas basadas en su trabajo. O sea, eso está súper vinculado con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque otros trabajos pueden dejar preguntas y para eso usted está desarrollando su investigación. Entonces, lo importante es que su trabajo pueda servir como fuente para su propio trabajo futuro o hasta mismo para trabajo de otra persona. Lo otro que su investigación es incremental. Debes tener un carácter incremental, ya debe tener como característica ser incremental. Es decir, que se pueda ser desarrollada de manera, ¿cómo puedo explicar mejor? Que se va aumentando, haciendo paso a paso, punto a punto, ¿ya? Eso no quiere decir que debe escribir como un guía, pero
debe tener este razonamiento, esta secuencia. Se va haciendo por incrementos. Yo voy a hacer eso para solucionar eso para solucionar eso y eso para solucionar eso. Entonces, eso está conectado con la definición de los objetivos específicos, ¿ya? Yo voy a plantear un trabajo, un material, método para solucionar el problema planteado, o sea, el objetivo planteado en el objetivo específico 2, 1, 3, teniendo siempre la secuencia lógica como fuente, ¿ya? Y lo otro importante, también claro, que tu proyecto de investigación debe ser apolítico. Es decir, no debe tener carácter político, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿vale? Y las análisis que vamos a plantear hoy día, una de ellas dice, muchas veces puede influenciar una ideología, ¿ya? Entonces, lo otro importante es que toda investigación debe ser apolítica, debe ser para tratar de problemas, de soluciones, ¿ya? Independiente de su ideología, de su carácter político, de su influencia política, ¿ya? Bueno, entonces, para tratar, antes de ir a las técnicas de análisis, vamos a definir algunos puntos y empezando con las variables, ¿ya? Entonces, esas son cosas que creo que todos ya saben desde probabilidad estadística, pero vamos a hacer un breve resumen, ¿ya? De lo que de lo que llamamos la variable y sus características. Entonces, la variable es una característica, un atributo, una propiedad o calidad que puede estar presente o no en el objeto de estudio, ¿ya? Y su contenido puede variar y cuya variación es susceptible a medirse y observarse en forma directa o indirecta, ¿ya? Y este objeto de estudio puede ser, para una investigación puede ser, por ejemplo, individuos, fenómenos, procesos, obras de infraestructuras, viviendas, máquinas, probetas de concreto, columnas de una vivienda, un kilómetro de carretera, un kilómetro de canal, etc. Ese es el objeto de estudios. Entonces, la variable que usted va a tomar tiene que saber el objeto de estudio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un kilómetro de canal va a ser, yo quiero estudiar la contaminación que ocurre en un kilómetro de canal, no sé, por ejemplo, de un canal, de Río Claro, por ejemplo, que sale de Río Claro. Quiero saber la contaminación. Entonces, la variable que voy a estudiar va a ser los principales contaminantes, amonia, coliforme, entre otras variables, y ahí describo las variables, ¿vale? Entonces depende del objeto de estudio que usted quiere estudiar, quiere investigar, para definir las variables, o sea, las propiedades que está presente en este objeto de estudio. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de variables que hay? Son tres tipos, siendo la primera la variable independiente, que es la variable que se produce el efecto o es la causa de la variable dependiente. En general, en matemática nosotros la representamos por la letra X, ¿ya? Y como ejemplo les digo, por ejemplo, yo quiero ver las condiciones del ambiente físico del trabajo, ¿ya? Entonces, esa va a ser la variable independiente. ¿Y por qué yo voy a utilizar esta variable? Porque yo quiero saber obtener un resultado o un efecto producido por la acción de esta variable, ¿ya? Y eso me llama la variable dependiente. Y en general, en la matemática, por ejemplo, nosotros la asignamos por la letra Y. Y esa Y es una función de la variable independiente. Entonces, por ejemplo, mi variable dependiente aquí podría ser el rendimiento laboral, porque yo quiero evaluar el rendimiento laboral. En la realidad, yo quiero evaluar las condiciones del ambiente físico de trabajo en mi rendimiento laboral, por ejemplo, ¿ya?
Y las variables intervinientes son las variables que no necesariamente están formuladas en la hipótesis, pero que están presentes en el objeto de estudio y una variación de sus valores podrían afectar los resultados. Utilizando el ejemplo de las condiciones del ambiente físico de trabajo en mi rendimiento laboral, yo podría decir que mis variables intervinientes podrían ser el sueldo, el horario de trabajo y las funciones que tengo. Por ejemplo, ¿ya? Todo eso tiene influencia en mi rendimiento laboral, ¿ya? Todo eso tiene una cierta influencia en mi rendimiento laboral, pero no es la variable principal que quiero estudiar. La variable principal sería la condición del ambiente físico de trabajo, ¿ya? Entonces, esas son las variables que debemos tener en cuenta cuando fuera a hacer algún tipo de estudio. O hasta mismo hacer el análisis de los resultados, ¿ya? Les presento un ejemplo. Que me recuerdo muy bien también, de un estudio que fue hecho donde decía que el consumo de café, el alto consumo de café está relacionado con cáncer, con la incidencia de cáncer, donde la gente hizo, por ejemplo, una encuesta con personas con cáncer para ver si tomaba café o no, ¿ya? Pero el trabajo estaba súper mal elaborado porque no se tomó cuenta, no se llevó en cuenta, por ejemplo, si la persona fumaba o no, ¿ya? Si hacía uso de cigarrillos. Entonces, el trabajo estaba súper mal elaborado porque no se tomaba cuenta esta variable interviniente, ¿ya? Solo tomaba en cuenta la variable independiente y la variable dependiente, ¿ya? Bueno, ¿cómo se hace el análisis de los resultados? Para llegar a una conclusión, la técnica que nosotros vamos a utilizar en general, lo que se utiliza para aprobar, para demostrar una hipótesis, se parte de 4 puntos, siendo el primero la definición de una población y una muestra, ¿ya? Muchas veces nosotros queremos investigar un tema que se necesita de muchos datos, entonces vamos a definir lo que es población y muestra. A partir de eso, definir los materiales y equipos que vamos a utilizar para realizar nuestra investigación, ¿ya? Cómo hacemos la recolección de datos y después el análisis estadístico que vamos a utilizar para evaluar, para analizar los resultados. Entonces, en general, la técnica que se utiliza se basa en esos 4 conceptos de definición de muestra y población, materiales y equipos, recolección de datos y análisis estadística, ¿ya? Y el camino sería ese, ¿ya? Empezando desde aquí hasta aquí. Entonces, ese sería el número 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, teniendo eso y haciendo el análisis de los resultados, verificando lo que alcanzó con las análisis estadísticas, se puede alcanzar una conclusión. Y ahí sí podemos lograr si la hipótesis fue alcanzada, resultó la hipótesis o no, ¿ya? Bueno, sabiendo cómo se hace el análisis de resultados, basándose en los 4 puntos presentados anteriormente, vamos a hacer algunas definiciones que creo que todos ya tienen conocimiento, pero va a ser como un resumen, como lo básico de definición, partiendo del primer punto que sería población y muestra, ¿ya? O muestreo. Entonces, la población, también conocido muchas veces llamado de universo, sería el conjunto de elementos o sujetos que serán motivo de estudio. Como ejemplo, les traigo
queremos estudiar los problemas estructurales de las viviendas en la ciudad de Talca. En este caso, la población o el universo será todas las viviendas ubicadas en esta ciudad. ¿Ya? Entonces mi población, si quiero estudiar los problemas estructurales, serán todas las viviendas ubicadas en Talca. ¿Ya? Yo voy a evaluar todas las viviendas ubicadas en Talca. Bueno, dependiendo de la población, el estudio se torna costoso y extenso. Ya, yo voy a tener, por ejemplo, en el caso anterior, yo voy a tener que buscar o analizar todas las viviendas de Talca y eso se hace súper costoso, súper demanda tiempo, ¿ya? Va a ser un trabajo que no voy a lograr hacerlo en 6 meses o hasta mismo en un año, va a demandar mucho más tiempo, ¿ya? Entonces muchas veces nosotros utilizamos la estadística para seleccionar una fracción de esta población, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esta fracción de población? Nosotros hacemos esta fracción, seleccionamos esta fracción bajo la siguiente condición, lo cual con una probabilidad P, las conclusiones que se pueden obtener a través de esta pequeña fracción tenga validez para toda la población. O sea, esa pequeña fracción de la población debe ser representativa de toda la población, ¿ya? Y eso es lo que llamamos de muestra. Entonces, en una investigación puede existir varias muestras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta este mismo ejemplo sobre la vivienda en Talca, se puede realizar una investigación. Disculpe, este otro ejemplo, ¿ya? Entonces, se puede investigar acerca de la competitividad del sector de la construcción, ¿ya? Sería necesario determinar una muestra para los proyectos construidos y otra para los profesionales involucrados en este proceso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría construir una muestra de diversas viviendas, para este caso, ¿ya? Yo puedo tomar para diversos sectores de la ciudad y determinar una pequeña muestra para cada sector de la ciudad, ¿ya? Entonces, cada sector puede tener una determinada muestra, ¿ya? Sector norte-oriente, norte-poniente, suponiente y suroriente, por ejemplo, ¿ya? Y tengo que buscar una muestra que sea representativa de toda la población de este sector, ¿ya? Entonces son varias muestras, o sea, de toda población de Talca, toda vivienda, toda población que serían las viviendas de Talca, ¿ya? Bueno, teniendo en cuenta que nosotros podemos definir una muestra si tenemos una alta cantidad de elementos en una población, se hace necesario definir una selección de muestra, ¿ya? Y para eso se hace necesario también definir la unidad del objeto de estudio e investigación, ¿ya? Entonces, ¿qué sería esa unidad del objeto de estudio e investigación? Podría ser personas, familias, obras construidas, vehículos de transporte público, viviendas, kilómetros de una carretera, metros lineares de veredas, ladrillos fabricados por una máquina, bla, 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 entre otros, bueno, entre varios los elementos que hay. Entonces, por ejemplo, si trabajo con personas, con una población de una ciudad, por ejemplo, con el número de habitantes que hay en una ciudad, por ejemplo, aquí en Talca, yo no voy a lograr hacer una entrevista con todos, por ejemplo, si quiero hacer una investigación que necesita hacer una encuesta o una entrevista. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque son mucha gente y va a demandar costo y tiempo. Por lo tanto, tomo una muestra, ¿ya? Y es eso, por ejemplo, lo que ¿cómo se llama? Las pesquisas de voto hacen, ¿ya? Que sería como tomar una pequeña muestra representativa de toda la población, ¿ya? Bueno, para una investigación cuantitativa, ¿qué es lo que se espera hacer?
en su proyecto de investigación. La muestra de estudio es un subgrupo representativo de la población y se hace necesario muchas veces recolectar datos sobre este grupo, esta muestra de estudio. ¿Ya? Y debe demostrar que esa muestra es representativa de la población que quiere. Entonces, es lo mismo que estamos diciendo desde el principio cuando tratamos del tema de población y muestra. Eso debe ser estadísticamente representativa. Pero, profesor, ¿cómo la presento de manera, cómo demuestro que es estadísticamente representativo? Bueno, la selección de muestra, usted debe calcular el tamaño de la muestra, debe demostrar que el cálculo de tamaño de la muestra representa su población, ¿ya? Y también debe determinar los miembros que estas muestras deben ser estudiadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces usted tiene una población con varios elementos y cuando for seleccionar bajo algunos niveles su muestra, usted va a tener también muchos elementos y usted puede utilizar algunas técnicas de que determinados miembros usted va a estudiar solo determinados miembros de su muestra y que eso es representativo de toda la población, ¿ya? Entonces, en el caso de estructuras de viviendas, ¿ya? En el ejemplo de estructura de viviendas, usted puede estudiar solamente la que tiene problemas de estructura y no toda la casa, ¿vale? Entonces usted puede determinar algunos de los miembros. Bueno, hay algunas técnicas donde se puede demostrar el tamaño de la muestra, o sea, la primera pieza de nuestro rompecabezas, la primera pieza de nuestro rompecabezas demostrada anteriormente. Entonces, el tamaño de la muestra se puede hacer a través de una distribución normal. Ya se asume la condición de distribución normal, donde si usted considera una población infinita, es decir, más de 100.000 elementos, eso me parece bien, nosotros podemos considerar que esa población es infinita. Usted puede tomar el tamaño de la muestra a partir de un coeficiente de confiabilidad, ¿ya? A partir de la probabilidad que la hipótesis sea verdadera, a partir de la probabilidad de que la hipótesis es falsa, o sea, de que no hay la ocurrencia de la hipótesis, y de la determinación de un error que usted puede estimar, ¿ya? Entonces, esta letra C, que es lo que llamamos de coeficiente de confiabilidad, es determinado a partir de una tabla de nivel de confianza. De nivel de confianza, ¿qué quiere? Cuanto mayor el nivel, ojo con esto, cuanto mayor el nivel, mayor el coeficiente de confiabilidad, ¿ya? Y cuanto mayor el coeficiente de confiabilidad, cuanto mayor este número, mayor va a ser el tamaño de su muestra, ¿vale? De la misma forma, si usted quiere, por ejemplo, definir un error estimado, podría ser 5%, por ejemplo, inicialmente. Usted puede tomar, este valor también influye en el tamaño de la muestra, siendo que a medida que, si usted quiere disminuir el error, el tamaño de la muestra va a aumentar, ¿ya? Entonces, a medida que se disminuye, o sea, va aproximando de error cero, su tamaño de muestra va aumentando a punto de alcanzar el tamaño infinito, ¿vale? ¿Ok? Entonces, eso es importante cuando se identifica su tamaño de muestra. Por eso que en general las personas utilizan un nivel de confianza, por ejemplo, 95% en un error de 3%, ¿ya? Que ahí usted tiene un tamaño de muestra distinto de toda su población y podría ser un tamaño de muestra adecuado, ¿ya? Lo otro, si usted tiene, por ejemplo, lo que llamamos de población finita, o sea, si tu población tiene menos de 100.000 elementos, pero son muchos elementos igual, usted puede definir el tamaño de muestra a través de esta ecuación de distribución normal, siendo n el tamaño, disculpen,
N el tamaño total de la población, ¿ya? Y pasa lo mismo con el coeficiente de confiabilidad y el error. A medida que el error se disminuye, el tamaño de su muestra aumenta, mientras que a partir que su nivel de confiabilidad aumenta, este tamaño de muestra también aumenta. ¿Vale? Entonces, cuando for definir su tamaño de muestra, seleccione un nivel de confianza y el error estimado, ¿ya? Entonces, si por ejemplo su proyecto de investigación va a tratar de una muestra, usted debe definir y dejar claro cuál va a ser el nivel de confianza que usted va a utilizar y error estimado que quiere que tiene su muestra. Entonces, si dentro del materiales usted va a definir la muestra, debe estar escrito. Se va a utilizar una muestra con tantos elementos, una muestra, se va a definir el tamaño de la muestra basado en una población con tantos elementos, buscando un nivel de confianza de 95% y un error de 3%, por ejemplo. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros podemos construir la población basado en eso, ¿vale? Bueno, ahora volviendo a las piezas de rompecabezas, este sería mi procedimiento 2, mi pieza 2, que era la pieza que estaba al lado derecho, ¿ya? De la presentación. El procedimiento de muestreo se puede hacer de dos formas, de dos maneras, a través de un muestreo probabilístico y de un muestreo no probabilístico, ¿ya? El muestreo probabilístico y no probabilístico se dividen en dos características, de dos maneras, siendo que el primero, en el muestreo probabilístico, nosotros podemos adoptar el método, determinar el método de muestreo aleatorio simples. El muestreo aleatorio simple es donde usted dice que todos los objetos de estudio en su muestra tienen la misma probabilidad de ocurrir y por lo tanto puedo seleccionar cualquier uno de los valores de muestra. Y eso se puede hacer, por ejemplo, de una manera aleatoria, o sea, utilizando números random. Ya usted puede ingresar al Google, escribir allá números aleatorios e ir buscando los números de ciertos elementos que usted tiene en su muestra. Entonces, si tengo una muestra, déjame volver aquí para... Si tengo una muestra, ya, con varios elementos, y utilizo y digo que todos esos elementos pueden ocurrir a la misma probabilidad, ¿ya? Yo puedo seleccionar cualquier uno de esos elementos, no todos. Por ejemplo, tengo una muestra de 20.000 elementos y quiero estudiar algunos, 1.000, por ejemplo. Yo puedo seleccionar 1.000 de manera aleatoria, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir el muestreo aleatorio simples? ¿Ya? El muestreo sistemático se hace un poco distinto porque la selección se realiza cada cierto intervalo K de una lista de datos que representa los objetos de estudio, donde este intervalo K se hace tomando en cuenta toda la población dividido por el número de muestra. Entonces, por ejemplo, mi población de viviendas, vamos a decir que estoy estudiando en un barrio específico, en un sector específico, donde tengo 100 elementos en la población y yo había seleccionado 20 en el muestreo. Después de todo el cálculo del muestreo anteriormente, yo seleccioné 20. ¿Ya? Bueno, entonces tengo 20 elementos en mi muestra. ¿Ya? Y yo voy a utilizar el muestreo sistemático, que va a ser el número total de la población dividido por el número de elementos en mi muestra. Entonces K va a ser 5, ¿vale? ¿Ya? Entonces, es decir, yo empiezo desde 1, cuento 1, 2, 3,
4, 5 elementos, selecciono el otro, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, selecciono el otro y voy haciendo la selección de muestra. De esta forma, de manera sistemática, ya seleccionando los elementos de 5 en 5 para estudiar. ¿Vale? El otro muestreo, esos son los dos muestreos que hay para probabilístico, ¿ya? Lo otro para muestreo no probabilístico, hay el primer método que se llama muestra espontánea, que se utiliza cuando se tiene referencias precisas acerca de la población total. Ya su selección se hace de manera informal de los objetos de estudio. ¿Ya? Su resultado es escaso predictivo y puedes generar, es decir, no se puede generar a la población. Entonces, usted puede hacer de la manera que quiere. ¿Ya? Usted puede hacerlo de la manera que quiere su muestra. Lo otro sería la muestra por cuotas. Entonces consiste en seleccionar los objetos de estudio de forma proporcional respecto de su representatividad en población total. Entonces, en el caso usted puede utilizar promedios. Entonces, por ejemplo, aquí abajo tengo estudio en el área promedio construida de las viviendas en Chile según el nivel socioeconómico. ¿Ya? Entonces, aquí estamos haciendo su representatividad, por ejemplo, en la población total a través del nivel socioeconómico. Y el estudio se hace por área promedio construida, ya, de las viviendas en Chile. Entonces, el muestreo no probabilístico no trabaja con estudios probabilísticos, como está diciendo, y usted puede hacerlo de manera espontánea, sería como el método aleatorio simple para el caso probabilístico, y por cuotas, que sería el muestreo sistemático en el caso probabilístico. Se hace de manera similar, pero en el caso aquí sería no probabilístico, no hay la probabilidad de ocurrir el mismo fenómeno o el mismo evento en la muestra, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, el segundo punto de nuestro análisis de técnica de resultados, técnica de análisis de resultados, el segundo punto del ciclo que nosotros hicimos para llegar a la conclusión, llega a parte de materiales y equipos, ¿ya? Que se hace necesario detallar todos los materiales y equipos que se emplearán durante la ejecución del proyecto de investigación, ¿ya? Entonces eso tiene que estar muy bien claro. Yo voy a utilizar tal material para eso, tal equipamiento para eso, para determinar la compresión. Yo voy a utilizar eso para determinar la conductividad térmica. Yo voy a utilizar un termómetro tal, y tiene que estar bien descrito. Mi termómetro modelo tal, con grado de precisión de tanto, para determinar la temperatura del aire en un cierto ambiente. Por ejemplo, ¿ya? Los materiales y equipos tienen que estar muy bien descritos, ¿ya? Y ese ítem es muy utilizado para, sobre todo en los proyectos de tipo experimental, ¿ya? Recuerda, experimental y no y cuasi experimental. Igual, si usted va a utilizar, por ejemplo, yo voy a hacer una encuesta vía online, usted puede decir, la encuesta fue enviada vía online para correo de los expertos, ¿ya? Eso tiene que estar descrito en su proyecto. ¿Vale? Recuerda que todo lo que usted va a presentar tiene que ser posible que otros investigadores puedan repetir. Pero eso no quiere decir que tiene que escribir un tutorial, pero ni un guía, pero sí debe presentar cómo fue utilizado o lo que se va a utilizar para obtener determinados resultados. ¿Ya? Entonces, materiales y equipos, que nuestro segundo punto del ciclo para alcanzar la conclusión sería eso. ¿Ya? Detallar todos los materiales y equipos que se emplearán durante la ejecución del proyecto de investigación. Y lo importante, detallar, ¿ya? Detallar. Tiene que describir los materiales, cuáles van a ser. Si usted va a utilizar un software, tiene que describir el software, su versión, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a hacer el análisis estadístico utilizando el Microsoft Excel.
versión 2016, versión 2019, ¿ya? Por ejemplo, entonces tiene que detallar. Bueno, nuestro tercer punto del ciclo de técnica de análisis de resultados sería la presentación de técnica y formatos de recolección de datos, ¿ya? En este punto nosotros debemos describir las técnicas que se utilizarán para recompilar toda la información. Se deben presentar todos los formatos utilizados en esta tarea. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue hecho para realizar un levantamiento topográfico? Los formatos que hicieron para hacer un estudio de suelo, los estudios de tránsito, los formatos para realizar los ensayos, ¿ya? Entonces, les pido, ojo en esos 3 puntos, ¿ya? Que cuando usted fue a presentar las técnicas, tiene que tratar de esos 3 puntos, cómo hacer la selección del instrumento de recolección de datos. Y debe describir si es válido y confiable, ¿ya? Cómo fue hecho la aplicación del instrumento, ¿ya? O cómo va a ser hecho la aplicación del instrumento para estudio, es decir, cómo se va a obtener las observaciones, ¿ya? Y cómo se va a analizar la información recopilada. Entonces, si usted va a tomar datos, ¿ya? Utilizando determinado experimento, además de escribir los materiales que se va a utilizar bien descrito, debe presentar como la justificativa basado en la validez y la confiabilidad del instrumento, cómo se hace el método de aplicación del instrumento en la muestra, ¿ya? Cómo se va a tomar los registros, las mediciones de la variable y cómo usted va a analizar la información, ¿ya? ¿A través de qué? De manera visual, ¿ya? Los resultados salen por medio de un software, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Bueno, ¿cómo se toma cómo se hace la recolección de los datos? ¿Ya? La primera cosa que nosotros hacemos, la manera que hacemos es lo que llamamos de observación, ¿ya? Que sea, la percepción que tenemos basado en un conjunto de hechos o fenómenos. Entonces, tomando la observación, la definición de observación, nosotros, lo que quiere decir es que sería la manera visual, la manera directa de tomar los datos, de obtener el formato. Eso sería una técnica. Obtener a partir de observaciones, sean de conductas, o sea, por ejemplo, aquí, tiene que ser de carácter directo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un estudio que quiero estudiar el comportamiento de determinadas personas, no sé, por ejemplo, durante la pandemia, ¿ya? Nosotros no debemos observar los sentimientos, sino las conductas, ¿ya? No las enfermedades que hay, sino los síntomas, ¿ya? Entonces, la observación tiene que tomar un cuidado porque se hace parte del hecho de la realidad, ¿vale? Entonces si usted observa, la persona tiene tos, tiene fiebre, tiene cansancio, está muy agotado, esos son síntomas de COVID-19. Son síntomas de COVID-19, ¿ya? Entonces, estoy viendo que está con fiebre. No, mejor, estoy viendo que está con COVID-19. No, usted tiene fiebre, usted tiene eso, eso y eso. Son los síntomas que tiene que observar, ¿ya? Entonces, el objeto de observación en este caso, para la primera cosa que hacemos para analizar los resultados, ¿ya? Son las características del objeto de estudio, o sea, las variables. Disculpen. Permiso. Café frío. ¿Ya? Siendo que el observador va a ser usted, o sea, el investigador. Muchas veces tiene que tomar cuidado cuando se hace observación
para ver la influencia que tiene el ambiente en el objeto y en el observador. ¿Ya? Muchas veces nosotros estamos agotados porque está muy calor afuera y la observación que hacemos no está correcta muchas veces. Entonces, ojo con las circunstancias que hay en un primer análisis, ¿vale? ¿Y cómo se hace la observación? Muchas veces por los propios sentidos que todos tenemos, la mirada, muchas veces el olor, ¿ya? Los instrumentos de medición y los procedimientos que adoptamos, ¿ya? Disculpen, permiso. Entonces, la primera cosa que hacemos para analizar los resultados es la observación, es la mirada que tenemos. Pero muchas veces eso no es lo adecuado para determinadas investigaciones, ¿ya? La otra forma de recolectar datos, ¿ya? De obtener, de analizar los resultados, para obtener un análisis de resultados se hace a través de la entrevista, ¿ya? Bueno, mucha gente puede tomar como manera de obtener resultados la entrevista, o sea, la manera de recolectar datos, hacer una encuesta, hacer una entrevista, ¿ya? Con fines de investigación. O sea, usted va a conversar con personas que pueda estar influenciadas por lo que quiere estudiar, ¿ya? Y la idea es de obtener alguna información importante para su investigación. Entonces, cuando hacemos entrevista, tomamos como dos personas, el entrevistador y el entrevistado, siendo el entrevistador el investigador, ¿vale? Muchas veces, o no necesariamente el investigador, pero puede ser persona que está vinculada a su proyecto o hasta mismo al equipo de trabajo, ¿vale? Bueno, este método de recolección de datos es recomendable solo cuando el investigador está convencido que la mejor fuente de información son los testimonios de personas que están involucradas con el objeto de estudio. Tiene que estar convencido. Entonces usted tiene que justificar, tiene que argumentar muy bien por qué esta técnica fue utilizada, ¿ya? Y en general, este método se utiliza más con investigaciones de carácter cualitativo, ¿ya? Bueno, un otro método bastante utilizado para recolectar datos sería la encuesta, ¿ya? Realizar encuestas, donde preguntas tienen que ser claras, comprensibles para los encuestados, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una encuesta, nosotros debemos evitar términos confusos y ambiguos. Por ejemplo, si usted está haciendo una encuesta usted quiere, por ejemplo, saber las horas o quiere hacer un estudio que trata de la cantidad de horas que una persona asiste de televisión con su interés en libros, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si usted va a utilizar una encuesta, usted no puede hacer la siguiente pregunta. ¿Ve usted televisión? ¿Y por qué? Porque eso es ambiguo, genérico, ¿ya? Yo veo televisión. Sí, yo veo televisión. Muchas veces puede ser para videojuego o para asistir a una película, ¿ya? Pero lo correcto podría ser, ¿cuántas horas diarias usted ve televisión? ¿Ya? Y después, por ejemplo, puede preguntar por horarios, canales, contenidos de programa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría ser la televisión abierta. ¿Cuántas horas diarias ve televisión abierta? 20 horas. Eso es mucho. Vamos a ser más próximo de la realidad. Sería como, no sé, 2 horas por día, ¿ya? Yo, por ejemplo, creo que 2 horas por día. Y después usted puede preguntar, ¿qué horario usted asiste a televisión? Una hora en la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana, en general, o entre las 7:30 y 8:30 de la mañana, y después en la noche, entre las 7 de la noche y las 8 de la noche,
los telediarios, ¿ya? Entonces, eso podría ser. La otra cosa que una encuesta debe tomar en cuenta, se debe considerar, es que las preguntas no deben molestar al encuestado. Un ejemplo. ¿Usted se considera alcohólico? ¿Usted es alcohólico? Usted no puede hacer ese tipo de pregunta, ¿ya? Porque eso puede muchas veces molestar al encuestado. Además de eso, las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o relación lógica. Entonces, por ejemplo, si usted quiere trabajar con dos temas, por ejemplo, ver televisión y escuchar radio, usted no puede hacer a las dos en una misma pregunta, porque eso puede confundir a la gente. Entonces, la pregunta no debe ser, ¿acostumbra usted ver televisión y escuchar radio? No, incluso esto no te va a resultar en una respuesta confiable, ¿ya? Usted tiene que hacer una sola pregunta y de manera clara y comprensible para cada uno de los temas. En este caso, televisión y escuchar radio, ¿ya? Además de eso, las preguntas no deben inducir a las respuestas. Eso se hace, muchas veces la gente hace eso, ¿ya? Como ejemplo les traigo, en época de elecciones presidenciales, de voto, por ejemplo, mucha gente puede hacer la siguiente pregunta. ¿Considera el señor Ronaldo, por ejemplo, un candidato no real, el mejor candidato para presidente de Brasil? Entonces usted está induciendo la respuesta, ¿ya? Lo correcto sería, dentro de todos los candidatos, ¿cuál usted considera el mejor para ser presidente de Brasil o presidente de Chile, de cualquier país? ¿Ya? Entonces, usted no debe inducir la respuesta. Bueno, cuando nosotros hacemos encuesta, un otro método bastante utilizado y que es recomendable hacer serían las pruebas estandarizadas. Como sugerencia, yo voy después poner un artículo científico que nuestro grupo de investigación de la universidad, el grupo de aguas, junto con el profesor Ismael, profesor Roberto Agredano, Cristian Correa, los investigadores del grupo hicieron un trabajo, una publicación, un artículo científico que utiliza una prueba estandarizada aplicando el método Delphi, recuerda de la clase anterior, para saber las competencias que los ingenieros civiles tienen que tener para estudios en soluciones basadas en naturaleza. Ya eso es un artículo que fue publicado este mes en una buena revista científica. ¿Ya? Entonces, las pruebas estandarizadas, este artículo utilizó una prueba estandarizada aplicando el método Delphi, ¿ya? Y existe una amplia diversidad de pruebas desarrolladas por diversos investigadores a nivel mundial para medir un gran número de variables. Aquí les voy a explicar algunos, en la realidad son dos, ¿ya? Y lo importante es que cada uno tiene su propio procedimiento de aplicación e interpretación. Si, por ejemplo, usted quiere medir habilidades, aptitudes, personalidad, valores, motivación, aprendizaje, clima laboral y en una organización, ¿ya? Entonces, eso depende de lo que quiere medir, ¿vale? Lo otro que usted debe tomar en cuenta es que cuando usted hace la prueba estandarizada, usted tiene que tomar en cuenta la adaptación, debe adaptarla para la realidad local. Entonces, por ejemplo, en el trabajo que citaba antes, sobre este método que fue utilizado basado en el método Delphi para las competencias de soluciones basadas en la naturaleza para las carreras de ingeniería civil,
Eso fue utilizado para la realidad de Chile. ¿Ya? Disculpe, para países emergentes en desarrollo. ¿Ya? Entonces, eso se puede ser aplicado para países en desarrollo, que es la realidad que nosotros vivimos aquí o hasta mismo en Brasil. ¿Vale? Bueno, un primer método para hacer la prueba estandarizada es lo que llamamos de escala de Likert, ¿ya? Que se basa en afirmaciones que permiten identificar la posición del encuestado sobre el tema de investigación, ¿ya? Entonces nosotros podemos plantear una investigación sobre la situación actual de las construcciones en la ciudad de Talca. Y se plantea la siguiente afirmación, lo cual él mismo se debe manifestar su posición al respecto. Por ejemplo, los costos para tramitar una licencia de construcción son elevados. Y nosotros planteamos lo siguiente: ¿está de acuerdo, totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, neutral, en desacuerdo, o muy desacuerdo, o totalmente desacuerdo? Entonces la escala de Likert nos permite hacer eso, y a partir de eso nosotros definimos una escala, ¿ya? Donde asumimos peso. Entonces, totalmente de acuerdo, tenía el peso 5, 4, 3, 2, 1, ¿ya? Y si, por ejemplo, el encuestado selecciona de acuerdo, significa que para esta pregunta tiene un peso 4, ¿ya? Y al final sumamos todas las preguntas y vemos si, si su propuesta es favorable o desfavorable. Por ejemplo, si resulta en 40, significa que la prueba estandarizada que usted utilizó para cierto investigador o para cierta persona, para cierto experto, puede decir que está de acuerdo, ¿ya?, a su propuesta planteada, basado en los puntos que usted considera para alcanzar el resultado propuesto, ¿ya?, para hacer la prueba. Entonces, esto es lo que llamamos de escala de Likert, ¿ya? Lo otro tipo de prueba estandarizada sería el diferencial semántico, lo cual se basa en calificar la opinión del encuestado en función de adjetivos de calificación extrema. Entonces, por ejemplo, como ejemplo les traigo un programa de viviendas que hay en Brasil, o había, no sé si hay más, hasta 2019 había, ¿ya?, que es un programa de viviendas sociales que se llama Mi Casa Mi Vida, o en traducción literal, Mi Casa Mi Vida, ¿ya? Entonces, ese programa utiliza viviendas sociales, y usted puede preguntar cómo considera la calidad de las viviendas del programa Mi Casa Mi Vida, que son viviendas como esa, ya son departamentos como ese, en la realidad. Algunos son casas, otros son departamentos, ¿ya? Entonces, usted asume pesos, ¿ya?, de la misma forma, y el encuestado puede decir si es bueno, si considera bueno o mala de acuerdo con su opinión, ¿ya? Entonces, si está más o menos, no sé, yo considero muy bueno, yo coloco 5, si considero bueno, 4. Es súper similar al anterior, pero aquí nosotros podemos hacer de esta forma o hasta mismo con números negativos, y tomando en cuenta su escala y la cantidad de preguntas que hace, usted puede asumir una escala alcanzando los resultados que espera, tomando en cuenta la opinión de expertos o de otras personas, o hasta mismo de personas locales que viven en la región de estudio que quiere estudiar, ¿ya? Bueno, ahora empezamos la parte de análisis estadísticos de datos, o sea, sería el último punto de nuestro ciclo para alcanzar la conclusión, que sería el ciclo de análisis de técnicas de resultados, ¿ya?
Y sería entonces el análisis estadístico de datos. Bueno, el análisis estadístico de datos se dará, se le realiza, en la realidad depende del tipo de datos que usted ha recolectado, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta cómo hiciste el dato anterior, por ejemplo, si utilizaste la observación con instrumentos, usted va a tener una planilla de datos, una planilla de valores que puede hacer un análisis estadístico. Ahora, si hiciste una entrevista, ahí el análisis estadístico va a depender de, bueno, si usted puede tomar varias entrevistas y sacar un análisis estadístico, por ejemplo, 60% de la persona dijeron más o menos eso, 40% dijeron otro. Entonces depende mucho del tipo de datos o de cómo usted recolectó los datos, ¿ya? Bueno, aquí como nosotros en general vamos a trabajar con los de carácter con recolección de observación, ya algunos pueden tomar como obtener a través de instrumentos, de equipamientos. Se hace necesario codificarlos y pasarlo a matriz de datos, ya para poder hacer un análisis estadística. Y para eso nosotros podemos utilizar softwares, ya como en Excel, R, Python o MATLAB, ¿ya? Esos son softwares, todos son softwares estadísticos que se pueden utilizar para análisis de resultados. Incluso se pueden mezclar entre ellos. Y bueno, hay muchos otros softwares, no necesariamente esos, pero lo que le digo es que es importante organizar sus datos. Y eso para todos los tipos de recolección, ¿ya? Pero cuando nosotros hacemos una investigación de carácter cuantitativa, se hace necesario organizar los datos y muchas veces utilizamos una matriz de datos con softwares de planilla, ¿vale? Y eso se hace para realizar el análisis cuantitativo o estadístico de cada variable de estudio, ¿ya? Entonces, si tenemos datos, la estadística, eso es un resumen de que espero que todos vieron en estadística. Nosotros podemos hacer una estadística descriptiva, ¿ya? Lo cual se puede hacer a través de análisis de distribución de frecuencias de diversas variables. Entonces se puede decir que ocurrió determinado fenómeno varias veces, o sea, más frecuente determinados valores, ¿ya? Y eso puede ser relativa o acumulada también. Bueno, eso depende mucho de lo que quiere analizar, ¿ya? Entonces, en general, por ejemplo, en hidrología se utiliza mucho la estadística descriptiva para hacer análisis y hasta mismo modelos de caudales, de precipitación, ¿vale? Entonces, la estadística descriptiva es muy utilizada y también se puede ser utilizada en su investigación, ¿ya? Y se puede hacer gráficos. Y lo importante es que esos gráficos estén bien bonitos, bien hechos para que se pueda analizarlos. Y para que el lector, la persona que está viendo los gráficos, pueda entenderlos. Además de eso, se puede sacar medidas de tendencia central, como la moda, mediana y media. Por ejemplo, volviendo un poco sobre el tema del rendimiento y condición laboral, si usted está estudiando distribución de salario bruto de determinados profesionales, por ejemplo, los ingenieros, usted puede sacar la moda, que sería el salario más frecuente, la mediana, que sería el de percentil 50%, el valor de la mitad de la curva de la distribución, y el salario medio promedio del ingeniero, ya que sería la suma de todos los valores dividido por la cantidad de profesionales que hay, ¿ya? Además de las medidas de tendencia central, nosotros podemos hacer medidas de variabilidad, que indica la dispersión de los datos dentro de determinados rangos, también definidos por la desviación estándar, ¿ya? Y la variancia. Aquí, la desviación estándar, ¿ya?
Y eso sería la desviación estándar. Aquí, bueno, nosotros llamamos desviación estándar poblacional, o sea, para toda población, y aquí para una muestra. Pero si usted da una mirada a la ecuación, es la misma. Solo que cambia sería la variable. Aquí sería promedio de toda la población y aquí sería de la muestra. ¿Vale? Bueno, nosotros en general cuando hacemos las medidas de variabilidad sería para entender, intentar identificar la dispersión, o sea, la variabilidad que tiene los datos con relación a la tendencia central. Ya entonces, por ejemplo, si tengo un dato de caudal por tiempo de un determinado tramo de río, ya, y hago las medidas, y hago la tendencia central, o sea, la media, yo voy a poner aquí del caudal, yo puedo ver que la variabilidad, que sería esos valores arriba o abajo de la media. Entonces, lo que se pide para calcular sería la desviación estándar y la variancia de los valores con relación al promedio. ¿Vale? Eso se puede caracterizar y eso se hace súper útil, por ejemplo, para datos hidrológicos, si quiere hacer un proyecto y eso después futuro, si quiere hacer un proyecto, por ejemplo, para construir un embalse. ¿Ya? Usted tiene que conocer cómo se comporta el caudal en determinados ríos y cuál sería su variabilidad, o sea, la dispersión con relación a media, para saber si la construcción del almacenamiento del embalse debe ser mayor o menor, digamos, que la media, porque muchas veces dos tipos de caudales pueden tener el mismo promedio, pero su variabilidad es distinta. ¿Ya? Dos ríos diferentes pueden tener el mismo promedio, pero su variabilidad es distinta. Eso es lo que quiero decir. Y por último, ya sería, que es muy utilizada, sería la estadística inferencial, lo cual nosotros inferimos, o sea, utilizamos ciertos parámetros para inferir que la muestra que fue utilizada representa la población. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta la estadística que fue hecha antes de muestra, yo puedo decir que todo mi experimento, yo hago eso a través de mi inferencia, mira, tomando en cuenta lo que fue determinado a partir de la etapa de población y definición de muestra, yo puedo inferir que todos los resultados obtenidos para mi muestra es representativa para la población. ¿Ya? Entonces, eso es una estadística que nosotros decimos inferencial. ¿Ya? Lo ideal sería trabajar con algo descriptivo. ¿Por qué? Porque nosotros, yo como físico, usted como ingeniero, le gustan los números y tener números o hasta mismo características de distribución para demostrar el comportamiento de algunos fenómenos o hasta mismo de que pueda determinados el comportamiento de los resultados que usted obtuvo para caracterizar su hipótesis, para afirmar su hipótesis están correcto o no, ¿ya? Entonces, ojo, yo recomiendo que tenga un número. Eso no es regla, ¿vale? Pero mi recomendación sería la utilización de estadística descriptiva, ¿ya? O sea, hacer análisis de tendencia central, de moda, mediana, obtener valores, mostrar números que sean percentil, porcentaje, ¿ya? Cuartiles. Entonces, eso. Y era eso que tengo sobre la clase de hoy, que es la última clase del método científico. ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, Magdalena, yo no... ¿Usted puede repetir la pregunta? ¿En qué parte usted me preguntó? Porque hace tiempo, en el caso de método cualitativo, sería la parte... No, no sería la parte de estadística. José Díaz, yo pienso que mi pantalla estaba compartida. Mira, ¿estaba compartido o no? Ya. Ok, Sí, profe, gracias. estaba compartida. Ya.
Ahora sí, Madalena, yo no recuerdo, yo no vi la pregunta en el momento que hiciste. ¿Me podría hacerlo y me explicar? Y profesor, Ya. ¿Sí? es que en la parte donde dice población y muestra, que era la diapositiva número 11, Ya. había como un ejemplo, decía para una investigación cuantitativa, como ejemplo. Entonces yo pregunté cómo sería en el caso de cualitativa. Ya. Para determinar la muestra. Bueno, aquí está cuantitativa porque era lo que esperaba, pero eso es de carácter general. Se puede hacer también para cualitativa, por ejemplo, para selección de una muestra que usted va a hacer la entrevista o hasta mismo, disculpe, la aplicación de su método cualitativo. Pero lo ideal sería que cualitativo, en el caso cualitativo es un poco complejo, porque si usted, por ejemplo, quiere estudiar determinada región, determinada población, lo ideal sería entrevistarlo, hacer el método para toda la población, ¿ya? Por eso que en general nosotros decimos para una investigación cuantitativa. Pero igual, usted puede determinar algunas muestras para el carácter cualitativo. Por ejemplo, si usted quiere estudiar, no sé, personas que tienen enfermedad, que están con COVID-19 en Talca, su población no va a ser todos los habitantes de Talca, podría ser apenas una determinada fracción de personas infectadas, ¿ya? Y eso se hace de manera muy subjetiva. Usted puede utilizar la estadística, sí, puede, ¿ya? Pero también se toma en cuenta de manera subjetiva. Mira, yo puedo decir, aquí en Talca, no sé, hay 400 personas que fueron infectadas y de esas 400 fueron entrevistadas 25, ¿ya? Eso puede ser bien. No fue utilizada, por ejemplo, esta ecuación para definir el tamaño de muestreo. Sí, se puede utilizar los 400 y buscar un nivel de confianza, pero por saber que muchas veces las investigaciones de carácter cualitativo demandan tiempo y costo, eso se puede reducir para un número no de toda población, ¿ya? Entonces, para una población, la determinación de muestra para el carácter cualitativo puede ser hecho tanto de manera como de cuantitativo, pero también puede ser inferido lo que considera adecuado el investigador. ¿Y por qué? Porque es una investigación cualitativa. Depende mucho más del investigador, ¿ya? Y eso debe estar bien justificado. Por ejemplo, si quiere estudiar los infectados o, no sé, las mujeres embarazadas con riesgo de COVID-19, ya de tener el coronavirus. Yo puedo tomar no todas las mujeres embarazadas de Talca, pero dos, hacer una entrevista con 2 o 3 en cada sector, que podría ser representativo. ¿Ya? Eso está bien justificado. Yo voy a hacer la entrevista con 2 o 3 de cada sector, no con todos, ¿ya? Pero lo ideal sería hacerlo con todos. Entonces eso se queda subjetivo, pero está bien, no sé si me entiende. Lo que quiero decir es que cuantitativo sí se debe hacerlo, pero en cuantitativo sí se debe hacerlo, pero en cualitativo eso depende de su investigación y la manera que va a ocurrir. Entonces, si va a hacer una entrevista, usted puede tomar algunos puntos. Eso es subjetivo, así como la propia investigación cualitativa puede ser. Entonces, eso, ¿ya? Y se puede justificar, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Ok, entonces. Bueno, así como estamos haciendo todas las clases, hay una tarea basado en la investigación que
Déjame volver. Basándose en la investigación, en la propuesta de las clases anteriores, ustedes van a ingresar las técnicas de análisis de resultados que van a hacer. Entonces, mira, basado en el tema desarrollado en la actividad anterior, describa la población, el procedimiento de obtención de la muestra de los datos. Si usted va a utilizar un carácter cualitativo, ¿ya? Usted tiene que describir cómo va a ser, así como nosotros conversamos ahora con, basado como fue hecho la pregunta de Magdalena. Y igual, si for cuantitativo, si usted considera que su cantidad de muestra es pequeña, disculpe, la población es pequeña, usted puede disminuir su cantidad de muestra utilizando la población limitada, digamos, ¿ya? Los posibles materiales, equipos que se utilizarán, las técnicas y formatos que pretende utilizar para recolección de datos y la análisis estadísticas que pretende utilizar. Ya todo eso justificado. Y eso para el próximo miércoles, ya hasta las 10 de la mañana. Y no, mejor, yo voy a cambiar la fecha de entrega, yo voy a colocar antes. Una pregunta, ¿les parece lunes? ¿Y por qué? Para que pueda corregir en martes. ¿Y por qué? Porque en jueves hay clases, hay prueba, hay evaluación. Entonces, teniendo el feedback antes, creo que todos podrían como autoevaluarse para la evaluación. ¿Qué les parece si pongo lunes? ¿Algún problema? Lunes hasta las 23:59. No, profe, yo creo que está bien. ¿Está bien? Bueno, ya. Entonces yo voy a poner lunes hasta las 23:59. Oh, Jesús. Aquí. Editar ajustes. Y lunes, déjame ver. Lunes 4. Lunes 4 hasta las 23:55. Bueno, entonces 5 hasta las 0. Porque después de eso no se puede entregar. Y yo voy a poner la misma fecha límite. Ahí. Ups, eso 0. Ahí sí. Entonces va hasta las día 4 de mayo hasta las 23:59. Ahora sí. Entonces, les recuerdo, según el calendario, la próxima clase va a ser una evaluación. Nosotros vamos a hacerlo por LMS, ¿ya? Les comento que los estudiantes que no están matriculados en el SIMBAD no van a tener la calificación. Entonces, lo que estoy haciendo, por ejemplo, con la actividad anterior, yo estoy inseriendo las notas en los comentarios, ¿ya? Yo estoy haciendo la evaluación, yo estoy haciendo análisis de todos, pero las notas yo estoy colocando en el comentario y todos van a recibir como muy, muy comunicativo la calificación, muy comunicativo, que es una calificación muy subjetiva, claro, ya que como se trata de conceptos, no de nota, ¿vale? Entonces, todos van a recibir muy comunicativo, claro, todos que están en el SIMBAD, y la nota viene adentro, ¿vale? Adentro del comentario. Y yo voy a hacer lo mismo para esta actividad de técnicas. Entonces, para todos que no están en el SIMBAD y están haciendo la asignatura y no sé por qué no están en el SIMBAD, por favor busquen a la secretaria de la carrera y para ver lo que tiene que hacer para que pueda matricularse. ¿Ya? Y las notas, estas personas solo van a tener si están en el SIMBAD. Eso es una solicitud desde dirección de departamento, ¿vale? Y por lo menos parece que era el reglamento que hay. ¿Vale? Eso, ¿alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, sobre la prueba, va a ser basada en los conceptos que fue presentado en las diapositivas. Yo no hago muy distinto, yo no hago muy, no, yo tomo como base las diapositivas que presento y la clase que doy. Es lo que se espera, claro. Entonces, las preguntas van a tomar en cuenta lo que se fue presentada en la base, en las presentaciones, ¿ya? ¿Y qué más? Va a ser hecha por la UCM virtual. Entonces, lo que se puede hacer, lo que nosotros podemos hacer para la próxima clase es ingresar normal, como a las 8:30. Desde las 8:30 hasta las 9, todos ingresan. Yo voy pasando, yo voy diciendo las instrucciones de la evaluación, cómo se va a ocurrir la evaluación por el LMS, por la UCM virtual. Y como a las 9 empezamos la evaluación, ¿ya? O antes, como a las 8:45. Pero empezamos la clase a las 8:30, normal, ¿vale? Y va a ser así, ¿vale? Entonces, si no tiene ninguna pregunta, nosotros podemos dar como encerrado la clase. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? el trabajo que viene antes de la prueba, ¿con qué fecha quedó? Lunes. Lunes. Lunes hasta 23:59. ¿Ya? Voy a hablar con el tipo. Ya. ¿Ya? Eso. Y la prueba sería... Jueves de la próxima semana. Jueves. Sí, eso está en el calendario que está disponible en la UCM virtual. Y ahí como a las 8:30 ingresamos todos en Teams, ¿ya? Y les doy la instrucción. Y como a las 8:45, más o menos, a las 9 empezamos la prueba, ¿ya? Eso entonces, a lo que no tienen más pregunta, les agradezco de nuevo. Les digo que si tienen alguna consulta para hacer, puede hacerlo por Teams, puede hacerlo por correo, no hay ningún problema, ¿ya? Y eso, vamos conversando y prosiguiendo con la asignatura, ¿vale? Y les pido, por favor, los que no están en el MS, que por favor ingresen. El MS no, el SIMBAD, por favor, vean con la secretaria cómo hacerlo, porque allá están las ponderaciones y las notas. Ya, yo sé que la prueba, me parece que cuando se hace prueba a la UCM virtual ya sale la nota de manera automática, ¿ya? Pero esa evaluación para los que no están, yo no sé cómo voy a hacer. Yo voy a buscar como que los que no están no puedan ver esta nota, porque no están correcta, digamos, ¿ya? No está de acuerdo con lo que se espera desde, no sé si hay un reglamento, pero por las orientaciones de las direcciones, tanto de escuela como de departamento, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces doy por encerrada la clase. Les agradezco y hasta la próxima semana. Yo voy a detener la grabación. Chao, profe.